Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Carlos Ortiz y espero estén muy bien. Este es el podcast Pura Gente Interesante y el día de hoy tenemos de invitada a la señora Ilusca Mejorada Palacios, la directora del Archivo Municipal del municipio de Tlaxco. Doña Ilusca, muy buenas tardes, sea bienvenida al programa. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Es una novedad para mí este programa y con mucho gusto acepté la invitación porque creo que la idea, el formato es auténtico, innovador y pues vamos a ver qué sale, ¿no? Muchas gracias, doña Ilusca, qué padre que se haya dado el tiempo de venir hasta acá. Sabe que vivimos en un lugar que está un poquito retirado, pero sean todos bienvenidos aquí al pequeño estudio. Y pues está usted acá porque queremos conocer y hablar de lo que es la historia, no solo de Tlaxco, sino del estado de Tlaxcala y yo creo que de las personas a nivel regional, a nivel municipio, tal vez hasta a nivel estado, pues creo que estamos en buenas manos, ¿verdad? Usted es la directora del archivo y pues sabemos que tiene usted ahí mucha información, pero ¿de dónde nace su interés por la historia que nos rodea? Bueno, en familia siempre se ha tratado de conocer la historia del lugar donde nacemos, donde vivimos, de cuidar el patrimonio, fue algo que nos inculcó mi papá de siempre. Sin embargo, pues la vida te va llevando por diferentes caminos y así fue como en un momento dado llego a la dirección del archivo municipal por esa cuestión de cuidado del patrimonio, de darle seguimiento. Cuando yo encuentro el archivo estaba totalmente abandonado, se me da la oportunidad de rescatarlo nuevamente, porque ya había un rescate en 1983, cuando fue mi papá presidente municipal, que fue cuando yo me enteré que existía un archivo histórico en Tlaxco. Posteriormente, bueno, pues una vez localizado, de haberme capacitado arduamente en el Archivo General de la Nación, en el Archivo del Estado, en la UNAM, fue una capacitación express porque así lo requería el proyecto. Pues se empezaron a dar resultados, se empezó a rescatar, se sacó de donde estaba, me dieron un lugar ahí en el palacio, que es a donde se conserva actualmente, y tuve la oportunidad de contactar con ADAVI de México. ADAVI de México es una organización civil sin fines de lucro que fue la que rescató primero el archivo eclesiástico, el de la parroquia de Tlaxco. Entonces yo ya tenía antecedentes de esa organización, pero me había costado mucho trabajo dar con ellos. Hasta que en una conferencia en Puebla a nivel internacional me topo con ellos. Hoy en mi conferencia, que era en relación a los archivos abandonados en todos los aspectos, y yo decía, yo lo único que pido es orientación, la guía y que me digan cómo lo tengo que hacer, porque a lo mejor yo tenía la buena intención de hacerlo, pero iba a estar mal hecho, ¿sí? Entonces lo que yo requería era que alguien me dijera con la normatividad necesaria para hacer ese rescate. Y efectivamente ADAVI de México se ofrece en ese momento y me dice, estamos a tus órdenes. La UNAM también, vuelve la UNAM a ofrecerme sin ningún costo la capacitación y el Archivo General de la Nación. Y vienen a Tlaxco, hacen el diagnóstico de todo lo que estaba revuelto y el único que pudo entrar en ese momento fue ADAVI de México para rescatar archivos de 1864 a 1950, que es la primera etapa que ya a la fecha está inventariado, resguardado en cajas especiales que se llaman AG12 y que contienen toda la historia de la administración municipal desde 1884 a 1950, con documentos de Hacienda, correspondencia, registro civil, justicia, la cárcel, en fin, son varios los documentos que ahí se resguardan y que son muy importantes porque fue todos los hechos que se registraron en ese tiempo, en las haciendas, en las escuelas,
en fin. Entonces, sí es muy importante haberlo recuperado, tenerlo ahora en orden. Y ahorita la segunda etapa va a ser de 1950 a 1982, que fue donde se hizo el segundo intento de rescatarlo. Que lo que yo encontré, afortunadamente, ya lo habían hecho en esa fecha y son unos bloques que vienen cosidos y que tienen ciertas referencias y por lo tanto fue más fácil rescatarlo. Pero de lo que está del 82 a la fecha, está aún en cajas de huevo y todavía no identifico cómo pueda sacarlo adelante, pero pues ahí vamos poco a poco. Entonces, en pocas palabras, digamos que una parte del archivo, pues solamente eran cajas con documentos ahí guardados. Sí, nada más. Y aventados. Aquí está tu archivo y a darle, ¿no? A ver cómo lo organiza. Bueno, ya con la capacitación, pues ya sabía cómo lo iba a organizar, los cuidados que deben de tener, porque sabemos que los documentos se degradan. Entonces, estamos hablando tal vez de un documento de 1980, perdón, de 1800 y algo, y si sabemos que el papel se va a degradar hasta este tiempo, ¿no? O sea, ya es de esos documentos que agarran y se va con los dedos, ¿no? Entonces sí hay que tenerle mucho cuidado a esa parte. Y qué padre que se haya dado la labor de que tenga pues en su poder la responsabilidad, porque es una responsabilidad muy grande, el resguardar, el organizar, el tener el orden de todos esos hechos históricos. Acá lo importante es, hablemos en casos históricos. ¿Quién lo escribe? Son fragmentos de periódico que se fueron guardando. Había alguien que iba registrando los hechos importantes. ¿O cómo podemos clasificar eso? Mira, esto es por secciones y obviamente si estamos hablando de una administración municipal, la más tangible es a partir de 1900, ¿sí? Donde ya históricamente también, después de antes de la revolución y en el proceso obviamente las administraciones municipales no estaban constituidas como están actualmente. La Constitución se hace en 1917, entonces había unos pininos por ahí, hay actas de Cabildo de 1900, que es el primer libro, y de ahí sucesivamente, antes duraba la administración municipal un año, posteriormente ya fue creciendo el tiempo de administración hasta la fecha, que son de 3 años, excepto el pasado, que fue de 3 años, 8 meses. Entonces ahí se registra todo lo que se va acordando en las actas de Cabildo. Posteriormente tenemos todo lo que son ingresos y egresos del manejo de las arcas del municipio, donde se lleva lo que son los gastos que se generan en cuanto a la administración, pero también hay otros que se llaman los impuestos estatales y federales que se cobraban ahí en el municipio. Para ese entonces Tlaxco estaba como cabecera distrital y contemplaba lo que era Atlangatepec y Tetla. Entonces ellos tenían que hacer aquí esos trámites administrativos y había un tesorero que era el que iba a las haciendas para hacer los cálculos de esos impuestos que tenían que pagar por la producción de pulque, por la producción de semillas, por la producción de ganado, de cualquier tipo de ganado, sobre todo que Tlaxco, pues como sabemos, tiene el mayor número de haciendas ganaderas de ganado de lidia, y entonces toda esa producción con la del pulque y todo eso, pues se reflejaba en esos libros y era lo que se pagaba de impuestos a nivel estatal y a nivel federal. Era el recaudador de impuestos. Después tenemos lo que es el registro civil, que fue cuando se empiezan a hacer ya los registros civiles más formales, y ahí hay actas de todos, tanto de defunción como de nacimiento, como presentaciones matrimoniales, que es yo tengo resguardada la de 1894, que es un acta de presentación matrimonial, no sé si sea la primera, pero es la única que hay por el momento. Entonces, ahí dicen quién se casa, con quién y todo esto. Y una ocasión hice una exposición en una feria y la expuse porque dije, no, es el primer documento que encontré.
y llega la esposa de Germán González Grande, la casona, y me dice, es que eran mis abuelos. Oye, qué interesante, sí. Y me regalas una copia, claro que sí, pues ya escaneamos el documento y le regalé la copia, pero así es como también dicen, es que fue mi abuelo, fue mi tío, y entonces te das cuenta que hay un abolengo, que hay un arraigo, no de ayer ni de antier, sino mucho más anterior, ¿no? Y eso es muy gratificante porque dices, bueno, aparte de que para mí, en lo personal, haber entrado al mundo del archivo, pues era un mundo desconocido. Pero una vez integrándome a esto, me empezó a apasionar. Me empezó a robarle la atención, el corazón y el alma, el archivo. Lógicamente que, bueno, como servidor público, haces un trabajo, pero el compromiso es hacerlo bien, porque para eso te pagan. Pero el plus de esto es que si no me pagaran, igual lo estaría haciendo con esa misma pasión. Pero pues uno tiene que comer también, ¿no? Entonces, pero sí, además, lo que tú mencionaste es algo muy importante. El manejo de los archivos, sobre todo los más antiguos, es muy delicado por la conservación que debe de tener. Ellos, esos archivos, en el lugar donde los encontré, estaban expuestos a humedad, a fauna nociva y a hongos. Cuando empezamos a extraer todos esos documentos con la David de México, que nada más me dio una clase una semana de cómo se tenía que hacer todo el proceso, era limpiar con brochas, usar cubrebocas, usar una bata, gogles, guantes, y fue como empecé a limpiar todos esos documentos hasta lo que ya tenemos ahorita. Sin embargo, a pesar de las precauciones, ahí tengo un video donde estoy abriendo una caja que está llena de hongos. Y a la hora de hacer el corte, entra un rayo de luz y se ve cómo el polvo empieza a subir. Y véngase para nuestro reino, ¿no? Y a la fecha, eso me ha generado una alergia estacional, con la cual afortunadamente ya aprendí a vivir, ¿no? Y no me causa gran problema, es controlable. Y pues sí, cuando estoy en el archivo, los compañeros que están en obras luego pasan y salud, doña Ilusca, porque son unos estornudos tremendos los que hago, ¿no? Pero te digo, aprende uno a vivir con eso por el amor que le tengo al archivo. Otras personas decían, ay no, tanta basura, tanta tierra, tanto polvo, pues a qué te expones, ¿no? Pero si viene lo interesante que es ir leyendo cada documento, porque además el trabajo era de todos esos bloques, revisarlos, leerlos y ir haciendo un pequeño resumen digital para que la gente lo pueda consultar y decir, oye, yo quiero conocer tal documento que está en tal caja, que está en tu inventario, ¿sí? De, por ejemplo, cuando hubo una pandemia aquí en Atotonilco de tuberculosis, y ahí lo tengo. Entonces, eso me da la facultad de tener esa memoria, aparte del inventario, decir, ese documento sí lo tengo y si hay una referencia. Entonces iba yo leyendo todo eso y pues aunque hubiera mucho cuidado, pues lo tenías que tocar, que palpar y además ir escribiendo, porque hay un pliego de papel cultural en el cual tengo que pasar esa información a lápiz de cada bloque. Hacer un resumen, hay esto. Y es lo que se plasma en el inventario. Y ya después se pasa a la caja y se va al digital. De ahí te voy a contar una anécdota que siempre me viene a la mente con mucho cariño y además con mucha sorpresa. El tesorero se llamaba Alfonso Fernández de Lara. Esto te estoy hablando más o menos por 1920 al 25. Tiene una firma hermosísima, porque parece que son como de 10 centímetros la firma, puros garigoleos con punta de tinta china, y así se aventaba todas las firmas de los ingresos, de los egresos, de los recibos y todo esto. Cuando yo llego la primera vez a donde estaba el archivo, piso un documento y lo veo y lo levanto.
Y lo que me enamoró fue la firma. Dije, qué hermosa firma. Y ya después, en el transcurso de esa situación de ir registrando todo esto, pues me voy enterando que había sido el secretario, que había sido tesorero, en fin. Y lo empiezo a hacer un amigo virtual, porque me gustaba su trabajo y me gustaba la firma. Y ya iba conociendo había sido su trabajo. Y en uno de esos documentos, en 1924, me encuentro con uno que dice, no, casi finales de 24, hay un panfleto político que dice, no voten por los hermanos Fernández de Lara, porque uno quiere ser diputado federal y otro quiere ser diputado local y el otro está en Tlaxco, ¿no? Y entonces ya se daban con los panfletos y todo esto, ¿no? Y dije, qué interesante. Yo lo resguardo y sigo haciendo prácticamente la historia de Fernández de Lara. Y para enero de 1926 estoy checando ese bloque de correspondencia y encuentro un telegrama que dice, se les informa al diputado local y al diputado federal que su hermano Alfonso Fernández de Lara fue asesinado en el municipio de Tlaxco. Y ahí me quedo, no, ya lo mataron, pero me dolió, o sea, es increíble que estás registrando todos esos datos y te das cuenta cómo iban haciendo las cosas que iban pasando y que te llega a afectar porque estás involucrada en esa lectura. Es como un libro, es un libro, pero tú te vas haciendo la imaginación a lo que vas leyendo. Y otra anécdota muy similar es cuando dicen, llegaron a la hacienda los revolucionarios, los bandoleros, y quemaron la hacienda, ¿sí? Y ya me imagino cómo van esos caballos con sus bolsas, sus sombreros y todo eso. Entonces, aparte de estar haciendo un trabajo, la imaginación me hacía o me hace remontarme a esos tiempos y tratar de imaginarme cómo eran. ¿Qué referencia tenemos? Pues todas las películas mexicanas, ¿verdad? Pero ahora que ves las haciendas, que ves por ejemplo La Escondida, donde hicieron una película con María Félix, dices, ¿qué semejanza hay si lo empatas con los documentos? Porque de ahí sale toda esa información. Entonces, ¿quién le escribe? Pues los que fueron los servidores públicos de esa época, que tenían a cargo todas esas actividades, ¿no? El que era el secretario, el que era el tesorero, el que era el presidente. Hay un presidente que dice en su informe, lamento mucho no haberle cumplido al pueblo de Tlaxco. Cometí muchos errores. Y me reservo el nombre porque no lo tengo ahorita a la mano, pero en un momento voy a hacer una publicación al respecto. Y eso es lo que me da también el material para después tener el sustento y el fundamento de poder hablar de muchos temas de Tlaxco, ¿no? Siempre he luchado por la libertad de expresión, aparte de la actividad del archivo. Yo soy ¿cómo se llama? Bueno, pertenezco a una confederación de periodistas, pero siempre más ligada al documental. Y siempre he dicho, una investigación debe de tener un sustento, debe tener un fundamento, si no se convierte en chisme. Entonces, pues obviamente que con el archivo yo tengo todo el respaldo de la documental que se requiere para cualquier tema que nos pudiera interesar, ¿no? Por ejemplo, de Fernández de Lara, pues ahí están todos sus firmas y sus documentos muy padres que además están abiertos al público, nada más necesitas decir, oye, ¿qué día me puedes recibir? O concertamos una fecha, y ahorita estoy en el proceso precisamente que se abra la página del ayuntamiento para poder exhibir todo esto, ¿no? Y también la gente lo pueda ver desde casa. Sí, es muy importante este tipo de registros porque hay muchas historias de cualquier lugar que están escritas y que desafortunadamente no conocemos, ¿no? Así y como dice, se va uno enamorando, bailando la historia de tal personaje. Pues no sabíamos tal vez que este personaje histórico era tal vez del municipio, de cuáles eran sus orígenes, cuál fue su historia política, alguna noticia que haya estado, porque hasta los panfletos aquellos
es importante resguardarlos porque tal vez tuvo un impacto tan grande que hasta los contrarios tuvieron que atacarlo de una manera, ya en ese tiempo pues lo masivo era precisamente los panfletos para que no ganara, para hacerle contra. Ahorita pues es muy fácil agarrar las redes sociales Sí, y claro. que estén ahí, ¿no? Y poner ahí una publicación. No, pues tal persona es bien mala gente, ¿no? Ajá. O este X personaje de gobierno se ha robado tanto. Entonces, sí es importante ese registro y más que nada encontrar el balance y saber que ahorita vivimos en la etapa, en la era digital y ahorita es muy fácil tener, ver las noticias es tan fácil como prender tu teléfono, meterte a Ya. Facebook y estar y antes no, antes todo era en papel, antes todo se distribuía de manera, de mano a mano Sí. y en quién confiabas pues confiabas completamente en el del periódico, en el que te mandaba la información. Y sí es bonito eso de hilar. Y aquí va algo que me gusta este tema tocarlo, porque si ustedes no lo sabían, hay un personaje muy importante en los libros de texto, que es una mujer que está con la bandera y está por lo general en la materia de historia. ¿Sí es historia? Sí, bueno, en 1962 se publica en los libros de texto gratuitos, en Ajá, todos, en en el de todos los libros de matemáticas, texto. español, etcétera. Y Sí, estamos hablando, para la gente que no lo sabe, y ahorita precisamente nos van a contar eso, ese personaje tan emblemático es de aquí del municipio de Tlaxco, por lo que así tenemos es. entendido, ahorita nos va a hacer la aclaración, y es Victoria Dorantes. Así que sé que está muy, le podemos llamarle comprometida con la historia de Victoria Dorantes, entonces platíquenos sobre la historia de ella. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo está esa historia que está muy interesante? Bueno, mira, el tema Victoria Dorantes Sosa ha generado polémica desde su creación. Cuando se promueve en Tlaxco lo de Pueblo Mágico, alguien tuvo la idea de que se plasmara o que fuera el icono Victoria Dorantes, sin tener aún todo un respaldo histórico de su biografía o mayor conocimiento. Lo que se conoce en las redes sociales o lo que pueden ver a nivel popular es una historia inventada, distorsionada de lo que realmente es Victoria Dorantes Sosa. Cuando llego al archivo y dicen, oye, es que Victoria Dorantes, que ten mucho cuidado porque ella no es de Tlaxco. Dije, ah, caray, pues yo ni siquiera era fan de Victoria, ¿eh? Así, la verdad. Yo decía, pues no fue una líder social, no veo una obra de ella palpable a beneficio de Tlaxco. Pues yo también en un momento dado decía, ¿por qué Tanto ruido. tanto ruido, no? Y René López, que en paz descanse, que era un historiador nato, me dice, mira Iluzca, esta es la fe de bautizo de Victoria Dorantes. Y no es de Tlaxco. Dije, ay, en la torre. ¿Me la permites? No. Si te interesa, investiga. Pero ya siendo parte del ayuntamiento, con ya casi tener el nombramiento, pues que estábamos en el proceso, dije, si alguien se entera de esto, nos van a acusar de plagio, nos vamos a meter en un problema. Y entonces tomo una bandera que no me correspondía, o creo que no me correspondía, de investigar a Victoria Dorantes hasta donde se me permitiera. Y no había mucho de dónde investigar porque realmente lo que había no tenía ningún sustento, no había un fundamento ni documental ni nada. Entonces empecé de la nada prácticamente. Hay una persona que se ha dedicado a hablar de Victoria Dorantes en el estado, pero que lo hacía también así como me lo dijo, lo leí, lo encontré, lo dicen en el internet. Y dije, no, pues eso no se vale. Y dije, creo que lo que tengo que localizar es esa fe de bautizo. Tengo un amigo que se llama Vladimir, que nos contactamos por el internet, por el Facebook, y él tiene un acervo muy importante de la historia de Tlaxcala, documentos y todo. Y le digo, oye, ¿tú tendrás la fe de bautizo de Victoria Dorantes? Dice, sí, ahorita te la mando. Y me la manda,
La veo y es la misma. Es esta. Entonces ahí me doy cuenta que el papá la registra. Ella nace en 1922, en diciembre. La registra el papá. Y dice que nace en la casa de Cuajamalucan. Entonces dijo, Cuajamalucan, pues sí, relativamente pertenece a Tetla. Dije, a ver, pero bueno. Pero hay un dato muy interesante en esa fe de bautizo que está en el libro de la parroquia, que dice, Rodolfo Rubio Rojo solicita una copia de la fe de bautizo porque va a contraer matrimonio con María Victoria de los Reyes Dorantes Sosa. Y dije, ay, esto está muy interesante. El papá se llamaba Enrique Dorantes y la mamá Micaela Sosa. Ahí viene en el documento. La mamá no presenta a la niña. Si nosotros nos remontamos a 1922, al mes de diciembre, en esa zona que no había un transporte como actualmente, que tenías que ir a pie o a caballo, era más fácil ir a Tetla que venir a Tlaxco a registrar. Pero te lo comenté hace rato en el otro espacio, que Tlaxco era la cabecera distrital. Entonces Tetla y Atlancatepec, a pesar de que tenían sus registros en el municipio, que ya eran municipios, la gente decía, yo soy de San Agustín Tlaxco, de Tetla o de Atlancatepec o de Cuajamalucan o X. Pero primero la gente se identificaba por el distrito, más no por el municipio o la localidad. Checo históricamente cómo fue la repartición de tierras y todo esto. Y efectivamente, distritalmente, Cuajamalucan pertenece a Tlaxco todavía en 1922. Después de la revolución se hace la repartición de tierras, pero no se hace físicamente hasta 1934, ¿sí? Entonces todavía de 22 a 34, Victoria era nacida en Cuajamalucan, de San Agustín Tlaxco, ¿sí? Con eso, además, ella se presentaba, le decían, ¿de dónde eres? Yo soy de San Agustín Tlaxco. Ahora, revierte eso. Pues yo te digo, yo soy de Tlaxco y quítamelo, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Porque en el transcurso de la investigación, primero fue documental, encontré el acta de nacimiento, encontré el acta de matrimonio, donde está casada Rodolfo Rubio con Victoria Dorantes Sosa, en Coyoacán, en 1950. Haber obtenido esos documentos fue trascendental porque nadie había expuesto los documentos de Victoria Dorantes. Entonces fue el primer impacto de decir, sí existe, sí, ¿por qué? Porque un documento oficial me lo está diciendo. Y que el papá coincide con el papá de la fe, con el papá del bautizo y con el papá del acta de matrimonio, igual que la mamá. En 1930 se hace un censo. Y en ese censo, efectivamente, se hace en Tetla, en una localidad que se llama El Ocote, que está dentro de lo que es Cuajamalucan, en una ranchería que se llama El Ocote. Y ahí viene Enrique Dorantes, Micaela Sosa, que es la mamá, Ricarda, Vicenta, Adela y Victoria Dorantes, que son las hermanas, y es toda la familia. Y a ella la ponen de 7 años. Hay una diferencia. También hay que tener en cuenta que siempre hasta la fecha, oye, ¿cuántos años tienes? 12, 13, y siempre hay una variante, ¿no? Porque pues en esos tiempos no eran tan estrictos en los datos. Pero ahí está el censo, tengo la hoja del censo original de 1930, donde está toda la familia y además tíos y parientes. Después me entero que Enrique Dorantes se dedicaba a la producción del pulque, a la venta y comercialización. Y entonces llega a ser administrador en la hacienda de Piedras Negras, pero mayormente andaba aquí en Tecomalucan, la de Sánchez Anaya, ¿cómo se llama? ¿Dónde está
turístico, ahí se me fue el nombre, aquí, Toltecapa, Toltecapa, Coajamalucan, o sea, en toda la zona, inclusive hasta Terrenate andaba el señor. Supongo que a lo mejor la señora Micaela era o de Tecomalucan o del Rosario. Estoy todavía en esa etapa de investigación de ella, pero lo que más me importaba es que Victoria Dorantes. La mamá, obviamente, pues sí, y Enrique Dorantes ya también están los datos. Posteriormente, todo lo subía yo al Face, cómo iba el proceso de la investigación. Y un día me hablan a tu casa y me dicen, la señora Ilusca, sí. Dice, oiga, yo tengo interés de hablar con usted sobre Victoria Dorantes. Sí, cómo no, a la orden. Dice, es que soy su sobrino nieto. Dije, ¡toing! Dije, no. A ver, ¿tienes con qué justificarlo? Sí, tengo mis actas, las de mi mamá. ¿Cuándo nos vemos? Era fin de semana. Y como yo no tengo extensión en la oficina del archivo, pues uso mi teléfono personal. Dice, pues si gusta el lunes a primera hora. Perfecto. El lunes a primera hora llega el arquitecto José Álvarez y me empieza a platicar de su tía, que le decían la tía Tola, que sí, efectivamente mi investigación es acertada y que le admiraba mucho el interés que yo tenía por cambiar la historia que habían hecho de su tía, porque nadie de la familia quería decir que era familiar de ella, por todo lo negativo que ponía. Dice, pero hasta que veo su historia, veo que su intención es totalmente diferente, resarcir la imagen de Victoria Dorantes. Digo, si vieras que son muchos porqués, pero bueno. Y dice, es que mi tía Tola tuvo 2 hijos y su hija aún vive. Dije, wow, quiero hablar con ella, es que es muy, no le gusta nada de esto y no está muy enterada de muchas cosas de su mamá. Y le digo, pues si le hacemos una invitación por parte de la presidenta, estaba la licenciada Gardenia, a que venga a clase, por lo menos platicar con ella. ¿Crees que se preste? Dice, pues yo creo que sí, yo se la llevo. Y en ese tiempo se viene lo de la pandemia y se nos va atrasando la cita, pero en el Inter yo tenía comunicación con ella y nos vamos haciendo muy buenas amigas. Y yo sacando información y todavía plasmándola y bueno, cuando ella llega finalmente, pues sí es impactante de una situación que yo tenía muy vaga, empezar a palpar cosas ya más directas, ¿no? Y pues tener a la hija no era cualquier cosa. Y viene su esposo, que es el ingeniero Carlos Lavid, que es el que realmente al morir Victoria, él se empieza a adentrar a los documentos que ella tenía. Y él ata cabos y dice, es que esta es Victoria Dorantes, la padre. Cuando llega mi petición, la hija decía, no, es que no, de mi mamá han hablado muy mal y yo no quiero seguir con el tema y además yo no sé muchas cosas, así, ¿no? Y le dice a su esposo, es que es la oportunidad de que levantes realmente como debe de ser la memoria de tu mamá. Y si el arquitecto ya vio que la señora Ilusca está haciendo un buen trabajo, pues hay que realimentarlo, hay que complementar, ¿no? Pues finalmente, después de mucho trabajo, la convencimos, me empiezan a traer el acta de nacimiento, la de matrimonio, que yo ya cotejo con lo que yo tenía digital, y digo, sí es. La presidenta también empieza a ver los documentos, dice, no hay vuelta de hoja, así es. Y luego se nos ocurre una idea pero muy fuera de lugar, porque dije, sí, ya tengo a la hija, ya tengo al yerno. Tlaxco tiene sed de un ícono, de fortalecerlo, y que nadie más lo va a tener, o sea, estoy encontrando el tesoro de Tlaxco, no de Moctezuma, sino el de Tlaxco. Y le digo a la presidenta, oye, tengo la idea de que si localizamos la tumba de Victoria, ya que está la hija, nos dé el permiso para exhumar los restos y traerlos a Tlaxco. No, como que... Digo, bueno, va a costar dinero, pero pues el ayuntamiento lo puede poner.
y el permiso lo pone Vicky, y yo hago toda la chamba de gestión y de ir y venir y subir y bajar, y si quieren hasta voy a rascar. Dice, sí te creo. No, dice, sí. Pues ve que se necesita. Entonces ahí vamos, y le hablo a Vicky, oye, ¿dónde enterraron a tu mamá? Dice, ella está en Naucalpan. Y dice, pero yo sí, dice, sí me gustaría de exhumarla, porque a mí me queda muy lejos donde está el panteón. Y además quedó separada de mi papá. Y ellos nunca se separaron, siempre vivieron juntos y eran un matrimonio, pues como todos, ¿no? Pero había un cariño especial entre los dos. Y mi papá queda hasta Juchitepec, Estado de México, y mi mamá en Naucalpan. Hijo, yo dije que nada más una, pero Vicky dice que dos y esa es la condición. Presidenta, que mira que no hay problema, los dos. Bueno, ahí nos lanzamos a hacer todo el trámite, que no fue una cosa de un día y ya denme los huesitos y vámonos, no. Fue una letanía hacer el trámite en el municipio de Naucalpan, porque además son trámites poco comunes. Identificar a la hija, identificar al yerno. El hermano de Victoria ya falleció y él fue el que enterró a la mamá en un lugar que era de él, justificar que eran hermanos y etcétera. O sea, un montón de cosas, ¿no? Finalmente, al terminar casi la administración de Gardenia, nos entregan los restos y ahí venimos en un coche con los restos de Victoria. El de Rodolfo se atrasa un poco por lo mismo de la pandemia. Dije, bueno, teniendo en Tasco los de Victoria, ya los demás como quieran. Y se le dijo, bueno, pues sí, ya ni modo, ¿no? Pues ella vio el proceso también. Llegamos a la casa de ustedes y el mausoleo se estaba reconstruyendo, se estaba remodelando, estaba llueve y llueve como en estos días. Pues hace un año más o menos fue todo esto, el 25 de agosto creo que fue el día que me traje los restos para enterrarlos el día 31 que terminaba la administración. Y llueve y no se podía, y entonces ya venía la otra administración y empiezan a haber ahí algunos desencantos y se nos fue el tiempo. Y yo dije, ajá, ¿y qué hacemos con los restos de Victoria? Y me dice su hija, pues mira, Iluska, con la única persona que yo tengo la suficiente confianza, porque ella eres como mi hermana, si tu mamá lo permite, que los resguarden en tu casa. Pues ya hablamos con mi mamá y dijo, no, para nosotros es un honor, es un privilegio tenerlos aquí hasta que esta situación se resuelva. Y te digo, todavía nos faltaba ir por los de Rodolfo, vamos por ellos, los traemos y ya los tengo en la casa de ustedes, ahí en Domingo Arenas 21 en Tlaxco, resguardados los restos. ¿Qué ha pasado? Pues desafortunadamente se acabó una administración, entra otro, cada quien con sus ideas muy respetables, pero el nieto de Camarena, de Jorge González Camarena, tiene otros datos, ¿sí? Vulgarmente diciéndolo, pero cuando yo hablé con él, me dijo, es que la Victoria que tú tienes no es la Victoria de mi abuelo. Justifícamelo, dame las documentales necesarias, pruébamelo, etcétera. Dice, no, porque no tenemos ningún interés, pero no es la que tú estás buscando. Le dije, bueno. Yo pensé, esta persona tiene intereses económicos, porque él es el que se ha hecho cargo de la fundación de su abuelo toda la vida. Y él es el que ha recibido los dividendos de las obras de su abuelo, porque él las reproduce de alguna forma. Entonces le dije, creo que tiene miedo de que nosotros vayamos por regalías o alguna cosa así. Yo se lo puse en claro, le digo, mira, ni la familia, ni yo, ni nadie tiene esa intención. Simplemente lo que yo quiero rescatar es la imagen de Victoria Dorantes Sosa como tal para lucimiento de nuestro pueblo, ¿sí? Que se hable lo que realmente era. Pues yo creo que seguía el señor en su tema. Él en 1980 y tantos o posterior empieza a sacar en los medios electrónicos dos imágenes de Victoria Dorantes. Una es asiática
y la de la Patria. Y él sostiene y dice que esa es Victoria Dorantes. Y que además que el pintor la pintó, para la redundancia, cuando tenía 16 años. Y no es cierto. A Victoria Dorantes la pinta Camarena cuando tenía 38 años, ya casada y con hijos. ¿Qué pasaba? En primer lugar, Victoria Dorantes se va de Tlaxco o de Coajamalucan o Apizaco, porque muere su mamá cuando ella tenía 20 años. Y la hermana mayor, Ricarda, se la lleva a México para darle estudio y ella prácticamente ve a las otras hermanas como hijas. Tenía una buena posición económica y entonces apoya a Victoria. Victoria estudia y después se recibe como cultora de belleza. ¿Cuál mesera? Fue cultora de belleza. No me acuerdo ahorita qué años, pero creo que se casa con Rodolfo a los 26 años más o menos. No se casa muy jovencita. Quiere decir que de los 20 a los 26 años ella estaba soltera. Estaba en un medio trabajando en un salón que se llama Godefroy, que fue muy famoso en su tiempo y que atendía a toda la crema innata de artistas, María Félix, Dolores del Río, etcétera. Y ahí conoce el hermano de Camarena, Guillermo, a Victoria. Y la contrata precisamente para todos los actos de pedicure, manicure, maquillaje, etcétera, ¿no? Y posteriormente él se la presenta a su hermano. Pero ya Victoria de alguna forma modelaba también trajes típicos. Era uno de sus gustos modelar trajes típicos. Tenía buena figura, era muy bonita y estaba en el medio, ¿no? Pero quien se fija realmente en esas características es Jorge González Camarena. La pinta en varios cuadros. El más importante públicamente es el de la Patria, pero es el más sencillo de todas las obras, es muy pequeño. Y este lo hace porque iban a competir, hubo una convocatoria de la SEP para las portadas de los libros de texto gratuitos. Por orden presidencial, a todos los artistas plásticos, pintores, etcétera, les pedían que en las obras públicas que hicieran reflejaran la raza indígena y destacaran la mexicanidad, ¿sí? Entonces, después de todo un estudio, y empiezan a decir, es que la Victoria Dorantes que tú tienes, la fotografía no es igual a la de la Patria. Ahí me voy con varias personas que saben de la materia. Dije, pues yo soy ignorante, pero pues a lo mejor alguien... Y efectivamente me dicen, es que Luz, que en ese tiempo había la consigna de que los pintores destacaran la raza indígena. Victoria Dorantes era mestiza y era más blanca que morena y más finita de su cara. ¿Qué hacía Camarena? Pues le modificaba el rostro porque además, como ya estaba casada y ya tenía hijos, tenía que ocultar su identidad. No son cosas del otro mundo, son cosas lógicas, ¿sí? Pero lo que sí se conserva en el cuadro es el porte y la fortaleza de Victoria Dorantes. Tú ves el libro, ve la Patria, y es una fuerza de una mujer independiente, fuerte, vaya, con muchas similitudes a las de Victoria. Y luego hacen el empate y dicen, mira, el cuello es el de Victoria, los ojos sí están rasgados, pero también es la mirada de Victoria. Y hacen un cotejo. Y dije, bueno, no lo estoy diciendo Iluzca, ya hay personas especializadas que lo están diciendo, ¿no? Y que se me hace muy lógico también. Sale. Se va el nuevo presidente a ver a Camarena, al nieto, y yo le había advertido, él te va a salir con otra información, pero pues tengan el criterio necesario para someter las dos cosas. Y de regreso íbamos a inhumar los restos de Victoria para febrero, para el Día de la Bandera. Ya se nos había pasado el cumpleaños, se nos había pasado el 15 y 16 de septiembre.
Y dijimos, bueno, la más lógica es para el 24 de febrero y que sí va a ser una semana completa de festejos y todo esto. ¿Y qué pasa? Hoy es que el nieto dice que la que tú tienes, ya se los había yo dicho que iba a salir con eso. ¿Te dio documentos? ¿Te enseñó? Es que hay una fotografía en la que es igual. Digo, la de la asiática, la que estaba rolando en internet, no es Victoria Dorantes. Por nada es Victoria Dorantes. Digo, pero ¿tienen la duda? El ayuntamiento que investigue. Yo estoy segura de mi trabajo y lo voy a defender a capa y espada. ¿Sí? Porque 8 años de esta investigación que se ha ido sosteniendo, que además cada administración, cada vez que daba yo un paso, lo exponía a Cabildo y lo avalaba el Cabildo. ¿Sí? Quiere decir que no estoy mal. Que la hija de dónde la saqué, que el sobrino de dónde salió. Y además ya conozco la casa, tuve el privilegio en este transcurso de la exhumación. Nos tuvimos que quedar en México y en la casa de Vicky, de la hija, y me dice, pues quédense acá, no hay problema, acá los hospedamos y todo. Bueno, ahí me lleva a una recámara, tranquilamente, aquí quédate, todo muy bien, muy bonito. La casa está llena de mucho lujo. Y ya, me quedo dormida porque ya estábamos muy cansados. Al otro día me levanto y digo, creo que me dormí en la cama de Victoria Dorantes. O sea, yo tenía esa sensación, sí. ¿No? Ya nos bañamos y desayunamos y todo. Y en el camino le digo, oye Vicky, ¿qué esa era la cama de tu mamá? Dice, sí, efectivamente. Ya no, hombre, qué honor, qué privilegio. O sea, no tengo palabras para explicar esta vivencia, ¿no? O sea, lo que nunca me imaginé. En lo personal, digo, qué bárbaro, o sea, todo lo que he podido contemplar de Victoria Dorantes, si no era su fan, pues ahora entiendo muchas cosas de la lucha de la mujer de esa época, que no se podía abrir a capa y espada como ahora, y que también nos da pauta para la defensa de la mujer, porque ha sido denigrada, ha sido lastimada, ha sido sobajada hasta la fecha. ¿Sí? En no darle un lugar digno, en no darle el reconocimiento, ya no digas como modelo, como la patria, como mujer. Entonces dije, bueno, pues de aquí me pesco porque ya tenemos otro tema más, defender a la patria, defender a Victoria Dorantes Sosa con todos los inconvenientes que se está dando. Ahorita ya el proceso ya tiene que culminar. Yo creo que ya hay una buena cambio de actitud en la administración. Ahora me integro nuevamente al archivo, porque estuve 10 meses fuera. Y con esto también se está justificando nuevamente mi investigación de Victoria Dorantes. Aquí hay una ventaja, que los derechos de autor están a mi nombre, de Victoria Dorantes Sosa. Tuve que hacer el trámite para protegerlos por autorización de su hija. Y me dijo, no, tú protege todo lo que necesites. Imagínense si no hubiera yo dado ese paso, cómo estaríamos ahorita, ¿no? Le deforman el nombre con Dornelas, por la misma historia que se vino dando. ¿Quién hizo esa historia? ¿Por qué esa saña con Camarena y con Victoria? Hubo una persona que se llamó Antonio Luna, que era catedrático de la UNAM, muy supuestamente amigo y hasta compadre de Jorge González Camarena. Y este señor hacía biografías de otros personajes importantes, pero con Camarena como que lo quiso utilizar a su beneficio. Camarena muere por los 84, algo así, no me acuerdo bien. Y entonces ya había un borrador de esa biografía que llevaban en conjunto Antonio Luna y Jorge González Camarena. Pero en las últimas entrevistas que tuvieron le dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero que pongas esto, esto y esto. Y le dijo Antonio Luna, no te preocupes. Muere Camarena y en el mismo libro, que gracias a Dios tengo un ejemplar que me costó mucho trabajo conseguir, dice, esto me dijo Camarena que no lo dijera,
pero yo lo voy a decir. Y dices, pues qué falta de ética, ¿no? Y entonces te queda la duda, o realmente se lo dijo Camarena o realmente lo está inventando. Y después saco las conclusiones, precisamente porque hablo con el nieto. Y uno de los datos que me da es que Antonio Luna hizo esa biografía a disgusto con Camarena por desquite. Que inclusive cuando muere Camarena están en Galloso y se van a Bellas Artes. Porque dice el presidente, no, los homenajes que se hagan en Bellas Artes para el pintor, que no sé qué tanto. Y está ahí la familia reunida y están todos y llega este señor Antonio Luna y les dice, bueno, yo creo que sé que no es el lugar ni el momento, pero yo traigo un recibo notariado donde Jorge González Camarena me quedó de ver más de 200,000 pesos. Y la familia, pues con el dolor y la sorpresa le dicen, bueno, tratando de defender la causa, le dicen, es que no es así. Porque Camarena no manejaba así sus negocios. Tú llegabas, te gustaba una pintura, iba a medias y le decía, te la compro. Bueno, sí, te la vendo va a ser tanto. Ok, te doy un anticipo. No, cuando yo termine la obra, vienes, me traes mi dinero en efectivo y yo te entrego la obra. Esa era la costumbre de Camarena. Entonces dicen, es imposible que él haya hecho una situación así. Pero se van a un juicio porque además este señor se monta en la UNAM y hacen una demanda en contra de la familia y se van a 17 años. ¿Sí? Ya Camarena había fallecido, pues quien tenía que defender la causa era la misma familia. Gracias a Dios, después de 17 años, el veredicto sale a favor de la familia. Pero entonces ahí me doy cuenta de todas las hazañas de Antonio Luna por desacreditar tanto a Victoria como a Camarena. Y esa es otra documental muy importante, el libro de Antonio Luna. Está súper interesante el tema. Es muy amplio. No. Al contrario, qué bueno que es lo importante del podcast es que vengan los invitados y nos cuenten así, ¿no? Hay muchísimas historias. Como un ejemplo, yo apuesto que quien vaya a investigar por su parte, ya es paso obligado a ver este podcast o escucharlo, sí, ya va a ser obligado porque ahorita ya suelto mucha información que obviamente pues costó trabajo, tiempo, esfuerzo juntar. Y pues si se quieren documentar, pues aquí estamos, ¿no? O sea, claro. Acá en resumen, quiero decir que en resumen, porque ha sido una broncota, o sea, como me lo cuentas, una peleadera aquí, allá. Y sí lo entiendo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente los intereses económicos se vuelven tan celosos al punto de que por no perder unos pesos están desacreditando a personas que lo valen, ¿no? Y yo, como les he dicho, hay que ser también pues muy abiertos, ¿no? Usted nos dice, la persona ya pues cuenta su historia de una mujer asiática que no concuerda, pero pues tal vez ese interés, pues él está cuidando su interés así de esto, ¿no? O sea, entonces, pero está padre, pero no solamente Victoria Dorantes, obviamente es emblemático porque es a nivel nacional, ¿no? Internacional. Porque puedas dar hasta Chile. Sí, tiene razón, es una figura internacional. Y pues la obra se presta, ¿por qué? Porque, y aprovechando, ¿no?, que estamos en mes patrio, pues la patria, y la imagen es la es imagen, un ícono, o sí, sea. es un ícono de que todos lo agarramos en el Día de la Bandera, ahorita en septiembre, en Fiestas Patrias, estamos hablando de que es rascar un poco la historia, y empiezan las escuelas, a ver, vamos a hablar de la revolución, vamos a hablar de la independencia, que la madre patria, y entonces todo eso empieza a hilarse, ¿no? Claro. Y obviamente, la gente que no es la gente que está escuchando, viendo el podcast, pues como de internet, pues ya todo el mundo accede, ¿no? Entonces, esa gente que tal vez no conoce mucho del municipio de Tlaxco, pues tal vez ya le picó la curiosidad de decir, pues mira, ahí tienen alguien, un personaje icónico de su historia. Y no solamente Victoria, acá tenemos actores que han salido de aquí del municipio, claro. Tenemos muy buenos toreros,
También tenemos muy buenos cantantes, también han salido aquí muchos mariachis, han salido muy buenos de acá. Tenemos pues culturalmente sí tenemos mucha gente que ha salido de acá. Tenemos escultores, tenemos artistas que tal vez el nombre no resuena tanto, pero que han puesto su granito de arena. Apenas me enteré que parte de responsables, no sé qué tan, no sé si no estoy faltando a chismes, tal vez fue un chisme, tal vez sea verdad, que una parte histórica de Huamantla lo hace un artista de aquí de Tlaxco, que manda una pieza muy importante, muy emblemática de Huamantla. No digo que no, que no me caiga ¿El toro? El toro. No quiero decir el toro. No, sí, lo dicen, le digo porque nos hemos Es un hecho a voces. Es un hecho a voces de que el toro que está en Huamantla salió de aquí de Tlaxco. Ahora sí que salió de acá. Y pues qué padre, ¿no? Que mucha gente tal vez no conoce esa parte de que Tlaxco es el municipio más grande del estado de Tlaxcala, no en población, pero sí en extensión territorial. Claro. Pero que también no solamente es grande por eso, sino pues que es grande por su riqueza cultural. La gente que venga a visitar, pues tenemos los quesos, el pulque que hasta la fecha, todavía se guarda la tradición de que hay señores que les llaman los tlachiqueros. Así es. Van y empiezan a raspar y aquí si quieren probar el pulque del bueno, es Tlaxco, o sea, claro. 100% es Tlaxco, pero sí tenemos, sí, Victoria es, digamos que la parte más conocida. Tenemos por ahí un actor también que es muy conocido de aquí del municipio de Tlaxco, que es villano en películas y novelas. Pero luego él se destierra. Sí, él luego reniega de su tierra, ¿no? Ahora que sí, ya Tlaxco empieza a... yo soy de Tlaxco, pero antes decía que era de Puebla. Ya sé de quién me dices. Sí. Pero sí, es que... desafortunadamente sí hay talento, pero en Tlaxco ha pasado lo que pasa en muchos lados de México, que es que se van. ¿Por qué se van? Porque a veces no, las oportunidades pues tal vez hay que salir a buscarlas, tal vez no llegan acá. Hace tiempo, pues ahorita ya no hay tanta bronca porque yo lo digo con seguridad. Y perdón a los conservadores, la radio pues ya está muriendo, o sea, no es un formato que ya es muy raro el que pone la radio, seamos sinceros, ya no es como un boom de hace 20, 30 años, y pues también el municipio, fuimos parte de esa evolución de la radio, todavía nos tocó un poquito ahí, y fue sorprendente que cuando llega la radio, pues todo esto empieza a cambiar, ¿no? Y llega la televisión y también me acuerdo que había un canal aquí también hace tiempo, 21. Llegó a ver un canal y todo eso aporta que pues vaya como que evolucionando esta parte del municipio, vaya creciendo el desarrollo cultural y siento que sigue haciendo falta eso. Tal vez no un canal, pero sí un lugar como están, tenemos muchísimo que compartir. Una cabina, ya la estás logrando. Tenemos muchísimo que compartir. Pero tenemos tampoco quien lo aviente, ¿no? Pero bueno, ahorita las redes sirven para eso. Y qué bueno, sigan a Doña Ilusca en sus redes sociales. ¿Cómo aparece en redes sociales? Mira, con el archivo es Historia Archivo Ilusca. El de la Confederación, como ¿cómo se llama? Como reportera independiente. Es observador ciudadano Ilusca y el personal que es Ilusca Mejorada, ¿sí? ¿Por qué los tres? Bueno, precisamente en el archivo ustedes van a encontrar todo lo que puedo compartir de lo que voy haciendo en el archivo, el trabajo, porque además me sirve como un informe para la ciudadanía. Los documentos administrativos son públicos y los de antier más. Entonces, y los actuales deben de ser. Entonces, aparte, yo defiendo mucho la libertad de expresión y la transparencia. Por lo tanto, lo tengo que ejercer. Y con esto de Victoria Dorantes, yo tengo que alzar la voz y decir cómo son las cosas desde mi punto de vista, defender mi trabajo, defender mi posición. Vienen las críticas, sí, yo acepto cualquier crítica siempre y cuando sea constructiva y tenga fundamento. Cuando no,
también les pongo su punto en la I, ¿no? Tengo el de observador ciudadano porque desafortunadamente cuando yo empecé en esto, o afortunadamente, era señalando lo que yo consideraba mal en los ayuntamientos o en la política en general o algún mal político y todo. Se me hizo una mala costumbre, la verdad, porque yo dije, bueno, ya, párale, ya no les pegues. Antes eran los periodicazos de papel, ahora ya son digitales. ¿Y qué haces con esto? Pues nada más ejercer tu libertad de expresión y decir las cosas que muchos callan y que muchos ciudadanos no tienen el valor de decirlo. Entonces te pones como portavoz de la ciudadanía. Y cuando a mí me ha dicho, es que tú dijiste esto y esto, sí, pero aquí está el sustento. Lo digo porque tengo los pelos de la burra en la mano. No suelto un chisme nada más porque sí, o una nota nada más porque sí. Esto genera que después te vean ya no con respeto, sino con miedo, porque dicen, híjole, cuando dice algo, es porque tiene con qué decirlo, no lo está inventando. Y entonces te generas una imagen que inclusive mis hijos luego me critican, es que andas en todo, te metes en todo, de todo opinas. Digo, es que no nada más es mi opinión. Si llegó fulanita, que es mi vecina, y me dijo esto, y yo lo compruebo, tengo que darle voz a ella, ¿sí? Y además cuidar su anonimato. ¿Me vienen a mí los fregadazos? Sí, yo doy la cara, pero cuando les digo, aquí está, o tienes el derecho de réplica, hasta ahorita nadie me ha pedido el derecho de réplica, ¿sí? Pero ahí está, o sea, funciona, ¿no? Tienes la libertad de comentar como tú de defender tu posición. Y en el personal, bueno, pues son cosas a lo mejor familiares, a lo mejor labor social. Tengo una asociación civil que se llama Madres Solteras Las Calquecas, en la cual doy asesoría jurídica, que fue también con una de las cuestiones que empecé. Ahorita ya la hemos dejado un poquito abandonada, solo tengo un programa dental a bajo costo para las personas que requieran. Pueden localizarme y solicitar su vale y les hacen sus trabajos en Apizaco. A los dentistas no les gusta mucho esto, ¿verdad? Pero pues yo lo hago por la gente de escasos recursos, sin ningún fin de lucro, y además la gente me tiene confianza. Entonces cuando tienen un problema, yo no soy abogada, pero estuve en el medio, estuve apoyando al defensor de oficio y aprendes. Entonces lo que haces es canalizar a la gente, vete a tal institución, aquí te pueden atender, que necesitas un apoyo económico, ve a tal lado. O sea, lo que no sabe la gente y que a lo mejor tú sabes un poquito más es lo que yo les informo. Y bueno, pues eso me da la vista con la gente de esa confianza y de decir, oye, fíjate que aquí están cobrando en las escuelas tales inscripciones. Dilo, ¿no? Entonces ya voy, me cercioro y es cuando hago la nota. Y por eso te digo, pues son las tres fuentes más importantes que podemos tener al público, que yo estoy esperando también que se abra ya la página del ayuntamiento, porque precisamente lo del archivo debe estar plasmado en esa página. El inventario que les hablo, para mí es urgente que esté ya ahí, y fotografías, documentos antiguos, que es más fácil que los bajen ustedes para algún trabajo de escuela o algo, a que vayan y me vayan a ver y el que lo buscamos. Entonces estoy tratando de hacer un tipo almanaque de toda la información de Tlaxco, qué dice el escudo, por qué son los colores del escudo. A lo mejor hay personas también en Tlaxco, está don Ricardo Fernández de Lara y otras personas que se han dedicado a la historia, que también tienen un acervo cultural muy importante, pero a veces no tenemos las herramientas necesarias para difundirlo. Si yo no sé, en muchas ocasiones no invento, pero busco la fuente adecuada y decir, ¿sabes qué? Pregúntale a fulano, pregúntale a sutano, o él tiene la referencia. O lo buscamos en conjunto y le damos seguimiento. Ahorita que acaba de pasar la feria, me dio mucho gusto que los compañeros de comunicación social se acercaran para pedirme información sobre los antecedentes de la flor regional, y los tengo. Entonces es muy bonito poder empatar lo actual con lo antiguo.
que cuando fue la primera feria. Coincidimos Ricardo Fernández de Lara y yo, que fue en 1956. Entonces, para sacar ahí de cuántas ferias llevamos, creo que son como 66, a excepción de las 2 de la pandemia y alguna otra que se haya cancelado por ahí, pero que no tengo el dato. Entonces, toda la vida, para que un pueblo no cometa los mismos errores, tiene que conocer su historia. Si yo te hablo de una pandemia en Atotonilco, la tuberculosis es un virus, creo, que se queda inactivo por cierto tiempo, pero si se dan las condiciones, se puede dar nuevamente, que ahora ya hay vacunas y todo esto, pero sí podemos tener un foco rojo en Atotonilco, porque Dios no lo quiere, ¿verdad? En algún momento se pudiera dar. Entonces, para eso nos sirve la historia de salud. Y así como es eso, en ese tema, pues esos son muchos. Te voy a hablar un poquito de lo que para mí es importante también, que es la genética de Tlaxco. ¿Por qué los güeritos de rancho? ¿Por qué somos diferentes a los del centro, a los del sur de Tlaxcala? Y yo no quiero sonar algo discriminativa en este sentido, ¿no? Pero pues así son las cosas, así es nuestra genética. ¿Y por qué se dio esta genética? Cuando se llega a la conquista de México, los que se embarcan en los de España para México era la gente más maleada de España. Eran delincuentes, o sea, franceses, italianos y españoles. Llegan a México, entran por Veracruz y se van desplazando al centro, llegando a Tlaxcala. Tlaxco, si se dan cuenta, es una zona boscosa, es una zona fría, pero es una zona muy tranquila, donde tú puedes desplazarte a ver el Pico de Orizaba, la Malinche, los volcanes. Tiene unos paisajes preciosos, muy tipo nórdicos. Entonces, una supuesta idea es que a la hora que llegan estas personas a Tlaxco, Miguel N. Lira, en un momento hizo un decreto donde lo llama Villa de la Regeneración. Si yo me pusiera tantito en sus zapatos, a la fecha Tlaxco sigue siendo buscando esa regeneración. ¿Regeneración de qué? ¿O comparado con qué? Si estas personas que venían con una vida decadente encuentran un paraíso y la oportunidad de ser alguien en la vida y de cambiar su forma de vida, pues lo aprovechan. Se les dan tierra, se les dan esto, se les da todo y se regeneran. Y entonces aquí no hubo el mestizaje, pero sí se pobló de ese tipo de gente, que se mezcló con la gente que estaba aquí en la zona de Tlaxco, de Chignahuapan, de Rinconada, toda esa zona. Si tú te das cuenta, hay mucha gente que es pelirroja, que es güera, que es de ojo azul, de ojo verde, que es alta, que es blanca, ¿sí? Y que obviamente los distinguimos como güeros de rancho. En el Peñón tenía la fama de las mujeres muy guapas, pues por esa genética que se fusionó. Y tú vas al centro o al sur de Tlaxcala y tú eres de Tlaxco, ¿sí? Y dices, pues no sé si me hagan un halago o les envidio coraje, ¿no? Pero pues así somos. Y pues bueno, a lo mejor te digo, suena un poco discriminativo ahora que son tan sensibles la generación de cristal, pues tienes un poquito más de cuidado de hablar de este tipo de temas. Pero yo creo que la casta y la genética de Tlaxco es también un orgullo. ¿Sí? Somos diferentes, pues sí, pero ni tú ni yo lo buscamos, o sea, así se dio. Y no tenemos por qué avergonzarnos tampoco. Y en ese caso viene también la genética de Victoria. Su papá era un hombre alto, güero, rubio, y su mamá era mestiza, ¿sí? Entonces, por eso es la genética de Victoria Dorantes. Entonces vuelvo a la historia, ¿sí?
Yo tengo una hija güera, el chico es también blanco, y va a Oaxaca o a otros lados a torear, y el güero, y yo, ay, ¿cuál güero? Pues, no, pues sí. Entonces, es ahí donde dices, bueno, pues, no me voy a avergonzar de nuestra genética, al contrario. Y Tlaxco tiene ese privilegio, ¿no? Por eso a mí me gusta que cuidemos mucho el patrimonio, la ideología, de dónde venimos y a dónde vamos. No es malo, no es bueno, no sé, ahí sí no sé decirte, ¿verdad? Pero para mí es bueno, ¿sí? Tengo una nieta que también sale con esos mismos rasgos y bueno, se vuelven loca con la niña. Y dices, ¿sabrá los platitos del arroz? Pues también son bonitos, ¿sí? Pero hay que saberlos valorar. Y no nada más te valoras por un color, te valoras por la esencia de persona, por los valores culturales, por los valores familiares. Eso es lo que realmente hace una persona, no la fachada. Puedes estar muy bien por fuera y por dentro ser un demonio, ¿no? Y ahí te va otra de mis conjeturas, que a lo mejor pegan el grito en el cielo. De esa regeneración que hablo. ¿Tú sabes quién es el patrón de Tlaxco? Sí. ¿Quién es? San Agustín. ¿Y tú sabes qué fue? No. ¿Sabes la historia de San Agustín? Apenas estuvimos así haciendo una pequeñísima investigación porque hicimos unas figuritas con él para una clase. Bueno. Pero les soy sincero, está a cargo de un alumno y no. En breve. En breve. San Agustín era un ser humano común y corriente, con más defectos que virtudes. Le encantaba el juego, las mujeres, el vino, etcétera. ¿Sí? Era de lo peor. Sí. Pero ahí va un pero. Ya me van a excomulgar, pero Ajá. Se acercó a la palabra de Dios y se regeneró. Vuelvo a usar la palabra regeneración. Se regenera y llega a ser doctor de la iglesia. ¿Sí? Entre toda la historia puede haber altas y bajas, ahí sí no me he ahondado tampoco como en el de Victoria, pero a grandes rasgos es eso. A lo que voy es a esa regeneración. Todos tenemos el derecho de equivocarnos, pero tenemos la gran virtud de regenerarnos. Y si Tlaxco es la villa de la regeneración, o fue la villa de la regeneración, fue por algo. Normalmente en la casa de ustedes tenemos muchas actividades y recibimos a mucha gente también, de todo tipo, desde motociclistas, gente de cultura, de educación, etcétera, de toreros, etcétera. Y encuentran en la casa una fuente mágica de relajación. Y dicen, es que Tlaxco es mágico, pero no porque sea pueblo mágico. Se siente una quietud, una tranquilidad. Y si vienen atareados con muchas cosas en la cabeza, les sirve de esparcimiento. Y además nosotros damos unas cátedras en la plática como superación personal, pero alentamos a la gente, ¿no? Y a lo mejor los problemas que tú ves, los que lo vemos por fuera decimos, te estás ahogando en un vaso con agua, o sea, la solución es esta o esta o esta, ¿no? Siempre ha sido propositiva. Inclusive cuando hay un problema que tengo que resolver del trabajo, no puedo, bueno, hay 2 o 3 soluciones, ¿no? No te quedas en el problema, tratas de buscar la solución. Entonces la gente se va muy contenta porque descansa, se va con otra visión de la vida, de las cosas, de la familia. Y para eso no se necesita mucho estudio, se necesita sentirlo. Y si yo te hago todo retroceso de la regeneración, estamos en ese lugar mágico de regenerarnos, de tener esa oportunidad de equivocarnos, de que nos caiga el 20 y regenerarnos, ¿sí? Es de sabios cambiar de opinión, ¿sí? No, pero sí, sí tiene mucha razón, porque no solamente eso, yo creo que todos los visitantes nos ha tocado igual la fortuna de que viene familia del Estado de México o de otros lugares, y sí sienten como que esa... llegar acá, cuando llegan a Tlaxco o a sus comunidades, es chulearlo. O sea, sí, es chulearlo y empiezan a decir lo positivo, ¿no?
Y uno se pone a pensar, como uno está acostumbrado, está tan acostumbrado de que es, pues es lo normal, ¿no? Uh-huh. Y yo sí les he dicho, tuvimos la fortuna de pequeños vivir en el Estado de México, y cuando nos venimos para acá pensamos que iba a ser como que un retroceso, pero no, o sea, yo les dije, no, yo de aquí no me voy, no porque yo no quiera, sino porque es tan bonito, o sea, a mí se me hace muy, 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 muy bonito el municipio, yo siento que vivimos en un paraíso. ¿Por qué? Porque acá no nos inundamos, gracias a Dios, estamos en una muy buena localización, los climas son muy variados, son fríos, son húmedos, pero no son extremistas de que ya no estamos muriendo, sí en diciembre una que otra fecha, pero no está tan así. En cuestión, fíjense que ahorita hablando de las chicas, tiene razón, es algo, sí. Le voy a contar una historia rápido ahorita que se presta para el podcast. Yo cuando iba en preparatoria, bueno, ahorita pues ya estoy musculoso, antes no. Antes estaba yo pues algo presentable con las chicas y en preparatoria, y es algo que le digo a mi esposa al día de hoy. Todas mis novias fueron güeras, algunas pelicafés, pelirrojas, como lo comentaba, porque sí son muchas chicas de Tlaxco. O sea, para los chavos, para los camaradas que nos ven, las chicas de Tlaxco son muy bonitas. Y ustedes sepan diferenciar, no estoy hablando buenas, no, bonitas. Son bonitas. Muy bonitas, eso sí. Y hasta la fecha yo le hago mucha burla a mi esposa también es güera, de pelo café. Y yo le hago mucha burla, yo decía, no, pues que yo quería una morenita así, bien morenita que se pierda en la noche. Y yo le decía, es como que ya quería quedar, pero no, digo, puras güeras ahí en mi camino. Y y es bien chistoso porque yo hasta cuando estoy con ella, luego me dijo, oye, pero está bien chistoso, todas mis novias fueron güeras, pelicafés, pelirrojas, ojo verde, ojo azul. Digo, ¿de dónde salían? ¿Quién sabe? Pero sí, tienen razón, en Tlaxco es bien chistoso. Porque aunque Tlaxcala es el estado más pequeño, también es tan variado, es muy variado en climas, es muy variado en el tipo de personas, de geografía, en costumbres. Tenemos un pedacito en Tlaxcala que es un desierto, es un mini desierto. Pero vente para el lado de Tlaxco y hace mucho frío. Tenemos climas nevados en los montes, en los cerros, ya es clima nevado. Entonces, es tan variado y es tan atractivo. Me gusta mucho la cuestión de los climas porque creo que fue hace un año, hace 2 años, que pasó un huracán por acá y es muy raro ver un huracán en Tlaxco. O sea, es muy, muy, muy raro que un huracán llegue a esta zona del país. ¿Se perdió? Sí, se perdió. ¿Por qué se pierde? Porque los cerros nos resguardan hasta eso. Y tal vez mucha gente no lo sabe, o de gente del municipio no lo sabe, ¿no? Los que nos ven, no sé, desde Tijuana, desde Monterrey, pues van a decir, pues a mí qué me importa, pero al menos la gente de Tlaxcala no sabe que en Tlaxco contamos con uno de los puntos más altos de todo el país. No sé si somos el tercero o el cuarto, pero somos de los más altos de todo el país. Y sí, ustedes llegan estamos hablando aquí, hay un sitio muy bonito que se llama Rancholandia, y hay como que una postal, y tú puedes ver el Popocatépetl, lo puedes ver, pero lo ves hacia abajo. Sí, no está arriba, lo ves hacia abajo. Lo ves hacia abajo y sabes que estás en alto. Hay una situación, hay gente que no se da cuenta, o hay gente que no tiene esa sensibilidad, pero nuestros oídos están hechos de forma de que cuando nosotros cambiamos del nivel del mar, estos se acoplan para no marearse, porque cuando un humano, pasan los astronautas que van ascendiendo, se empiezan a marear por esa diferencia de presión. Entonces, cuando tú estás en un lugar bajo, Tlaxco es así, tiene comunidades bien altísimas y el centro está muy hasta abajo. Entonces, si tú quieres llegar a una comunidad, tienes que ir ascendiendo. Y hay gente que no se da cuenta, pero a nosotros a mí y a otras personas nos hemos dado cuenta que tan solo llegamos a Tlaxco, se te tapan los oídos y es bien chistoso como nada más 15 minutos, 20 minutos de carretera te hacen ese cambio en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque sí es una diferencia tan grande de altitud que hasta tu mismo cuerpo se tiene que volver a aclimatar, se tiene que volver a incorporar al nivel que está. Entonces es bien chistoso, tenemos una geografía muy, muy interesante.
Y por lo cual pues también lo hace único, ¿no? Tenemos afortunadamente mucho bosque, tenemos muchísimos espacios. Y la gente que está pensando, pues es buena idea ir a Tlaxco, es buena idea, jálense para acá, vénganse a relajar. Siento que Tlaxco es más un lugar de relajación que de actividades. No, sí. Digo, hay actividades como el rapel y todo eso, pero eso ya, para la gente ya de cierta edad, o que que es nerviosa, que se altera, es un lugar magnífico para relajarse, para recargar la pila. Fíjate que mencionabas lo de la altura. Volvemos a la historia. Tlaxco no fue una ciudad como tal, esa se pobló posteriormente, primero fue Atlangatepec, pero este era como un campamento donde venían los guerreros a ejercitarse, entre ellos como Tlahuicole. ¿Y por qué? Porque la resistencia de ellos tenía que ser al clima, a la altura, y aquí se ejercitaban para poder ir a luchar. Entonces, esa referencia de la altura también está en esa parte de la historia, y además porque se podía ver todo el valle, ¿no? Sí, pues imagínense, ellos, es que hablando de historia, estamos tan mal informados, o sea, en cuestiones oficiales, porque ¿qué pasa cuando vamos fuera del estado? No, que los tlaxcaltecas fueron los traidores y quién sabe qué, es la clásica, ¿no? Que yo tengo otros datos. Sí. Y llegan acá y contamos la historia y no, jamás Tlaxcala fue un traidor. Simplemente aliado. Que Tlaxcala fue un aliado y los tlaxcaltecas solamente eran los guerreros de élite que le pusieron en su Mauser a todos, le duela a quien le duele, y por eso lo escriben, ellos lo toman como traición, pero no, los tlaxcaltecas fueron los que tenían el poder militar para partirle en su Mauser a quien fuera. Yo me acuerdo que hasta estaba viendo unos registros que hasta los aztecas, los teotihuacanos, toda la gente del alrededor de lo que es Tlaxcala les tenían muchísimo miedo, o sea, era de que eran muy aguerridos. Sí, hasta lo broncudo no se nos quita, no se nos quita, o sea, eso, nos falta músculo, nos falta estar bien tlahuicoles, pero te ejercitar al monte. No estamos para eso, por eso hacemos podcast. Sí. Fíjate que en esa línea de la ciudad de Tlaxco, o sea, somos una mezcolanza, no tenemos una raíz. Bueno, los primeros habitantes tengo entendido que eran otomís, pero no era una base como tal. A lo mejor estaban más al norte por Chinahuapa, en esa zona, algunos regatos por acá, pero sí ha sido un poco distinto Tlaxco en ese aspecto histórico. Y eso es lo que genera, por ejemplo, que aquí haya el mayor número de haciendas, que el gusto por la buena vida también se da, porque a pesar de que, bueno, en las comunidades hay gente sencilla, gente humilde, siempre buscan ir más adelante, ¿no? Los lujos a lo mejor no tanto, los lujos se dan más al centro, pero las clases eran muy marcadas también. Por ejemplo, en el caso de Enrique Dorantes, el papá de Victoria, él lo entierran ahí en Piedras Negras. Y era un privilegio para él porque él fue el mayordomo de la hacienda y su categoría llegó a un nivel muy alto. No cualquiera podía enterrarse ahí en la hacienda. Entonces, cuando tú dices, el papá de Victoria Dorantes está enterrado en la hacienda, voy, me cercioro, veo la tumba y me dice el dueño de Piedras Negras, es que era un privilegio, un honor tener a un servidor así. Entonces por eso se les daba permiso enterrarlos ahí. Pues ahí de ahí fue de que se sepultaron aparte, porque ya se había ganado ese honor. Exactamente. Entonces, sí, había trabajadores y todo, que si las tiendas de raya, que si los peones, que si las peonadas, que eran todas las casas de los trabajadores alrededor, sí estaba muy marcada la sociedad en ese entonces. A la fecha, fíjate que hay algunas comunidades o haciendas que todavía llegan y dicen el señor amo, ¿sí? Y a pesar de que ya hay internet y dice, señor, y sientes raro, ¿no? Pero pues ya es por costumbre. Y hasta se molesta, no me digan amo, yo soy igual que todos, ¿no? Sí. Pero
No, ya no se da eso. Sí, con gente mayor, sí creo, porque Tlaxcala es lugar de haciendas. Hay Sí, muchísimas. sí, sí. Y sí he escuchado eso de que todavía tiene unas costumbres medio, pues, antiguas, se me male para no faltarle el respeto a ese tipo de tradiciones. Pero, Muy arraigadas. arraigadas, sí. Y ahorita, yo creo que desde hace un tiempo hubo un parteaguas muy importante en México. Fue, si no estoy mal, fue en la administración de Fox. O sea, nomás como histórico, ¿no? Gracias a Fox. No de hoy. No fue gracias a él, pero me acuerdo que en su administración fue cuando se empezó a abolir eso de los empleados. ¿Se acuerda que antes era muy común que si tenías un trabajo acomodado, una profesión acomodada, pues había el famoso empleados domésticos, que les llamaban antes las criadas, así se les decía, las chachas, ¿no? las muchachas. Eso se les decía. Sí. Y había gente que tenía de a 2, de a 3, de a 4, y y eso se ha ido perdiendo gracias a la tecnología, gracias a las oportunidades laborales. Quien diga que estábamos mejor hace 20 años es una total mentira, porque ahorita estamos viviendo un proceso económico donde todos ya están agarrando todos poco a poco su lugar. La educación sigue creciendo, sí tuve lugares donde hay empleadas domésticas, pero ahora ¿cuál es la diferencia? Que ya pueden cotizar en el IMSS, ya pueden ir juntando para su Afore, ya está más regulado, hay empresas que se dedican a contratar el personal. Ya tienen un sueldo, porque yo te puedo platicar algo que sí vivimos, es que de México venían con la familia, y decían, oye, ¿no habrá una muchacha de por ahí, de alguna de las rancherías, que se vaya conmigo a México? Para que esté de muchacha, ¿no? Y sí se las llevaban. Sí. Y les pagaban una miseria y era un trabajo de mañana, tarde y noche. Como tú dices, ahora ya se han generado derechos, ya tienen ciertas participaciones también benéficas y todo. Pero sí, o sea, vuelvo a lo mismo, a lo de las clases. Otro detalle en Tlaxco es los apellidos. Sí. Aquí no encuentras Tlahuizo, ni Chicoteca, ni Xiosquitiotzin. No. Digo, habrá ahora. Pero yo tengo un registro de 1800, más o menos, algo así, de una lista de apellidos, que son Rodríguez, López, Hernández, García, Ortices, o sea, mejorada, el mío es un apellido italiano. Palacios, Mota. De Lagunilla, ¿no? Ay, por la parada del conejo, todo eso. Ándale, Ciénega Larga. Sí, pero es de Tlaco. Ay, no se me va el nombre es un pueblo de Chignahuap, donde hay muchas mejoradas. Pero de ahí viene la descendencia. Y te digo, los Mota, los Palacios, no, esos son poblanos. Los Sosa. Los Sosa son de por esta zona. Ajá, sí. Sí, Sosa y mucho de esta zona. Rodríguez, bueno, ni para qué te cuento, parece... nada más se pregunta uno para diferenciar si no son primos, ¿no? ¿De cuál es Rodríguez? De los de allá, los de acá, ¿no? Sí, pero sí. Sí, porque por parte de mi mamá los Rodríguez son de Tetela. Son desde allá, vienen esos Rodríguez, por eso cuando dicen, eres de los Rodríguez. Y acá los Rodríguez que son de los Piscles, de las haciendas y todo eso. Hay muchos Rodríguez acá. Rodríguez abunda. Y luego todo lo que es ¿cómo se llama? Los apellidos del centro, por ejemplo, los Zamora, los Merchán no es de acá, pero está muy arraigado también. Moctezuma es uno diferente, por ejemplo. Y Arroyo abunda aquí en Tlaxco también. Pero esto hablamos de que es porque se vino mucho a sentar los extranjeros, se vinieron aquí a vivir como lo tal. Que yo te decía porque las haciendas, pues ellos eran los dueños, y pues quieramos o no, pues también se fueron por ahí mezclando, haciendo sus familias. Sí. Y pues fueron cambiando los apellidos, ¿no? Sí, porque aquí es muy raro en esta zona encontrar esos apellidos como que más oriundos de la zona. No. Como Cuautli, como todos esos tipos de apellidos. Sí, tienen razón. Al menos en esta zona, sí es como que rarito encontrar. Las del archivo de la iglesia,
o sea, ahí vienen varios nombres, o sea, los apellidos son así, no sé, no, muy, vaya, puedo decirte que de 10, 1 pudiera ser, pero no hay tantas mezcolanzas. Sí, pues son datos que uno no se pone a pensar, pero que están ahí, ¿no? Es algo tan maravilloso. Y pues, señoras y señores, es 1:29, ya casi 1:30. Se pasó de volada el tiempo, ni lo sentimos. Es lo bonito del formato, que se pasa la plática así. La gente que le gustan los podcasts sabe que esto se disfruta, pues, haciendo el quehacer, trabajando, y uno aprende, escucha y se la pasa bien. Entonces, por esta ocasión lo dejamos aquí, doña Luzca. Claro que sí, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Por supuesto, sigue siendo bienvenida para cuando guste. Y el público que nos vio, síganos, denos like, suscríbanse. Para concluir, algún punto que le guste decirle a la audiencia, algo que les quiera hacer, algún anuncio, comentario, algo con lo que quiera concluir nuestra plática. Pues yo agradecer primero la oportunidad que me das de explayarme, ¿verdad? Que ya nos llevamos un buen rato y creo que tocamos temas muy interesantes, que a lo mejor quedan muchas dudas. Estoy a la orden en el archivo municipal en Tlaxco. Pueden visitarme o a través del Facebook me pueden mandar un Messenger y yo ya ves que los atiendo, trato de ser muy rápida, ¿no? Y pues también para compartir la información está el Facebook del archivo. Y también ahí les doy cualquier explicación, pueden venirnos a visitar a Tlaxco. Y no manejo directamente el número telefónico por seguridad, pero si ustedes me mandan un Messenger, se identifican y todo, yo inmediatamente ya empiezo a dar mis datos, ¿no? Y para qué la información, etcétera. Tengo la libertad de compartirlo, ya sea lo de Victoria Dorantes, lo que hay en el municipio, lo actual, lo anterior también, ahí estamos dando la información. Presentarnos unas nenas güeras, pelirrojas. Vamos al Peñón, y allá nos echamos unos pulques, y luego pulquinchito seguro, muchachito, pero ahí sí, ¿verdad? Ya no sé. Eso dicen. Y ahí va el bebé. Bueno, pues muchas gracias por seguirnos hasta acá. Soy Carlos Ortiz, este es el podcast Pura Gente Interesante. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Adiós. Gracias.